Hola, hola chicos, buenos días. Es un verdadero honor y un gusto para mí estar en mi casa, su casa. Soy egresada de CUT Tijuana, de la generación... Uy, creo que andaban por ahí naciendo. Egresada de la quinta generación de la carrera de psicología de CUT Universidad. Eh, a mí me tocó estudiar en el edificio de allá cuando este se estaba construyendo. Entonces, pues ya sabrán más o menos hace cuánto de tiempo, pero es una emoción muy particular el compartir con personas que están en formación, ¿verdad?, profesional, y que así como un día me vi sentada en el espacio donde ustedes están ahora, el día de mañana les deseo que estén de este lado, ¿verdad?, compartiendo su experiencia profesional, compartiendo su experiencia de vida para otras personas, siempre para el fin de nuestra comunidad, ¿no? Que es lo que uno promete, ¿verdad?, al momento de casarnos con nuestra profesión. Ni modo, es casorio. La elegimos, firmamos y nos dedicamos con amor y esmero a la profesión, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada quien en la medida de sus aspiraciones, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vengo a platicarles sobre un tema muy particular que es parte de mi formación profesional. Como les comentaba la maestra Loreina, soy psicóloga de formación y parte de los posgrados que he venido formándome, desarrollándome y donde he llevado algo de mi experiencia profesional es en el ámbito de la tanatología. No sé si alguno de ustedes conoce este término, es una disciplina que de cierta manera acompaña a la suya en el sentido de la salud mental, ¿verdad? Tiene un poco de tiempo desarrollándose la tanatología, alrededor de, pues, ¿qué será? Unos 40 añitos, es relativamente joven esta disciplina, sin embargo ya tiene su sustento, ¿no? En la parte teórica, para ir acompañando los procesos emocionales de las personas, ¿verdad? En especial la tanatología en Latinoamérica ha crecido bastante y México como país somos sede de los grandes tanatólogos de Latinoamérica. De hecho, la mayor parte de los congresos internacionales más representativos de la disciplina en Latinoamérica se hacen aquí en nuestro país. Entonces vamos a conocer un poquito sobre este tema, con gusto les comparto. ¿Qué es la tanatología? Es una disciplina, como les comento, que forma parte mayormente de la psicología humanista y que se encarga de conocer los procesos de vida del ser humano, los procesos como ustedes pueden ver ahí en la imagen, desde el nacimiento, su desarrollo, pero no lo estudia solamente para conocer al ser humano, sino cómo las personas viven los cambios de vida y cómo se adaptan ante las dificultades de la vida. De un tiempo para acá, la psicología ha venido estudiando no solamente las enfermedades mentales, ¿no? Pensamos en un psicólogo y pensamos, pues atiende a alguien que tiene depresión, atiende a alguien que tiene a lo mejor neurosis, diferentes, ¿no?, trastornos o enfermedades mentales. Sin embargo, hay otras corrientes más modernas de la psicología en donde aprendemos y estudiamos cuáles son los aspectos que ayudan a una persona a salir avante. Y estas corrientes de donde nace o surge la tanatología tiene mucha relación con estas teorías, que es la psicología positiva, que es no solamente quiero saber el lado enfermo del ser humano, sino que la ayuda a salir avante, que la ayuda a resurgir, que la ayuda a superar, que ayuda a una persona que pasa por una dificultad a poder resurgir, renacer a partir de una dificultad y crecer a partir de una dificultad. Eso es psicología positiva, como ver los aspectos positivos internos del ser humano y cómo eso nos ayuda a superarnos. Otra corriente de la que se apoya la tanatología es la psicología humanista, que no solamente quiere saber cómo funciona la mente, sino también cómo eso nos ayuda a integrarnos en una sociedad, a relacionarnos y a buscar la salud, no solamente aquí adentro, sino también en cómo nos relacionamos, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente.
La tanatología se distingue mucho o se da mucho a conocer cuando hay algún fallecimiento, ¿no? Las personas te dicen, oh, busca un tanatólogo, o pide cita con un tanatólogo, o ve a un taller de tanatología. ¿Por qué? Porque la muerte es el dolor o la pérdida más grande que un ser humano pueda tener. No la puedes recuperar. O sea, puedes tener un rompimiento amoroso, ¿no? Termina tu noviazgo, pasas tu proceso de dolor y después tienes una nueva relación. Pero cuando viene la muerte a las familias, ¿no? Y se presenta como una situación, como una circunstancia que estamos pasando como familia, no hay manera de suplir o reemplazar a esa persona que falleció. Por eso es que la tanatología estudia como este gran, ¿no? Nicho, ¿no? De apoyo que brinda, y de ahí se va a otro tipo de pérdidas, ¿no? Atiende la muerte, pero también un tanatólogo te puede acompañar, por ejemplo, en un divorcio. Un tanatólogo te puede guiar y acompañar ante la pérdida de un empleo. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, que es una ciudad que se caracteriza por mucha presencia de población migrante, un tanatólogo entiende lo que es perder tus raíces, tu cultura, cambiarte de ciudad, volver a empezar de cero, porque el tanatólogo es el experto, el especialista en las pérdidas de la vida. Entonces, nosotros como tanatólogos se nos enseña a eso, a estudiar cuáles son las diversas adversidades que vive el ser humano y cuál es como la más grande, que sería en el caso del tanatólogo que acompaña hacia la pérdida de la propia vida. Un tanatólogo, por ejemplo, es formado para acompañar a un enfermo terminal que ya es diagnosticado, que no se puede sanar, que no se puede curar la enfermedad y que entonces por orden natural de la vida la persona va a fallecer. El tanatólogo es quien acompaña emocionalmente a una persona al final de su vida. Eso se nos enseña, ¿verdad? Entonces, como se nos enseña como el magno dolor o la magna pérdida, desde luego podemos acompañar en otro tipo de pérdidas que se consideran, entre comillas, pequeñas. No es que sean menos, pero sí digamos que son más fáciles de superar, ¿ok? ¿Qué es lo que se considera dentro de esta disciplina? Lo primero que se nos enseña y que a mí me gustaría que ustedes tomen como un aprendizaje personal, ¿verdad? Porque esa es como una de las ventajas que yo le veo a esta disciplina, que no nada más puedo usarla para entender lo que pasa con el otro, sino también lo que pasa conmigo, ¿verdad? Cuando yo tengo una pérdida, así como la huella dactilar que tenemos cada uno de los que estamos en este salón, es distinta. Cada persona vive las pérdidas de manera diferente, porque soy un ser único. Nadie, absolutamente nadie en el planeta es exactamente igual que yo. Entonces, cuando yo tengo una pérdida, no me puedo comparar. Yo no puedo compararme cómo lo vive mi hermano, cómo lo vive mi prima, cómo lo vive mi mamá, porque somos únicos. Somos irrepetibles, no hay manera de que alguien lo sienta igual que yo y lo piense igual que yo, ¿no? Entonces, lo primero que podemos entender y darnos permiso cuando yo viva una pérdida, ¿verdad? Es que mi pérdida es mía y que yo la voy a vivir a mi manera, no como me digan los demás, sino a mi propia forma, a mi propio tiempo, y voy a expresarlo o voy a superarlo con mis recursos. Nadie me va a dar recursos para que yo los utilice, yo los voy a sacar de mí mismo, como si fuéramos una mochilita, mi inteligencia, mi sensibilidad, las formas en que yo he superado otras pérdidas en la vida. Yo les diría, por ejemplo, ahorita, si pueden traer a la mente un valor de algo que sea muy, muy importante para ustedes y que es parte de ustedes, por ejemplo, la responsabilidad o la familia, el amor, la salud, la honestidad, la lealtad. ¿Qué valor es realmente muy, muy importante para ustedes?
porque ese valor que a ustedes los define es lo que los va a ayudar a salir avante de una dificultad. Va a ser como su guía, va a ser como su brújula. Si yo soy perseverante, por ejemplo, y me dicen que no quede en la carrera, que estudie otra cosa, ¿no? Pero mi valor es la perseverancia, yo con ese valor voy a decir, me vale, ¿no? Y quiero estudiar esto, y voy a estudiar esto, y lo voy a hacer, y lo voy a lograr. Esa es la psicología positiva, descubrir dentro de nosotros qué cosas hay dentro de nosotros, qué esencia tenemos para sacar la garra y salir adelante de un dolor muy grande. Otro punto, por ejemplo, es el tiempo. Me pasa mucho como tanatóloga que nos dicen, ¿no? Una frase clásica, ¿no? Como, ya, supéralo, ¿no? Amica. Dicen, amica, por favor, ¿no? Ya, supéralo, al cucaracho. La temporalidad, no hay, ¿qué creen? Que en todos los libros que existen de tanatología, en todos los libros que existen de psicología, son años y años de estudio y de artículos sobre entender la experiencia humana, no hay un tiempo establecido para superar las pérdidas. ¿Ok? Normalmente, por ejemplo, tenemos un rompimiento de una relación o una pérdida de un ser amado, no hay un tiempo definido en el que yo deba estar bien. Cada persona tiene su tiempo, como somos únicos, entonces ahí yo les diría, si tú estás pasando por una pérdida o alguien a quien tú aprecias está pasando por una pérdida, porfa, no lo presionen, ¿sale? No lo presionen, no lo empujen, no estén así como que ya hiciste ejercicio y ya fuiste a caminar y ya leíste este libro y ya hiciste esto y ya hiciste aquello, ¿no? Porque a veces queremos ayudar al otro para que se sienta bien, pero también lo estamos como empujando, ¿no? Un poco presionando. Entonces, parte de las ayudas que brindamos como tanatólogo es a reconocer, pues, que no son las carreras, ¿no? Que no es una carrera, que es tu vida, que es tu experiencia y que si tú quieres aprender de ella, tienes que tomarte tiempo para poder reflexionar, vivir, sentir lo que tengas que sentir y entonces ya darle la vuelta a la página, ¿verdad? Pero en el tiempo de cada quien, ¿ok? Otro punto es que el duelo no es como que yo me tenga que quedar sentado, no hacer nada de mi vida y esperar a sentirme bien. El duelo, cuando las personas pasan por una adversidad, implica tener acciones, estar dispuesto y hacer cosas distintas buscando mi salud, buscando mi equilibrio. Si yo sé que estar acostado me hace mal porque empiezo a mal pensar y estar con el rollo y dándole vueltas y vueltas y vueltas, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, levantarme, ¿no? Y ponerme a hacer algo provechoso. No porque sea en mi propio tiempo quiere decir que me voy a quedar ahí, no. Estoy en duelo, no puedo trabajar, estoy en duelo, no puedo estudiar. Es bien curioso porque, por ejemplo, en psicología se utiliza la palabra trauma, no sé si alguna vez han escuchado, la persona está traumada, ¿no? O, eres bien traumado, ¿no? Entonces, trauma es un impacto psicológico delicado que indica gravedad, que indica tal cual cuando a ti se te rompe un hueso, ¿no? No puedes salir caminando con el hueso roto, ¿verdad? Tienes que quedarte quieto un tiempo y después poco a poco rehabilitar ese hueso, los músculos que lo rodean, los ligamentos y poco a poco irte exigiendo acorde a tu recuperación. Pero curiosamente en psicología no nos dan una incapacidad por, terminó con su esposa, ¿no? Y toma tu incapacidad, ¿verdad? Porque no se ve, pero en psicología, ¿no? Se estudia justamente cuando algo ya deja de ser algo ligero, algo irrelevante y cuando es un aspecto de la vida que se puede considerar clínico, que está en riesgo la salud y la integridad de una persona. Entonces, cuando una persona se encuentra viviendo una experiencia traumática,
que es lo que vamos a ver esta mañana, ¿no? Como una muerte violenta no es algo sencillo. Yo me imagino que todos están de acuerdo conmigo en que no es algo ligero, es algo denso. Si pudiéramos darle un peso y un volumen, ¿de qué tamaño ustedes se imaginan que es la pérdida de una muerte violenta? ¿Qué peso le darían? ¿Qué dimensión ustedes creen que tendría? ¿Alguien me puede contestar así una idea? ¿Cuánto pesa una pérdida de una muerte violenta? ¿Cómo se la imaginan en su mente si tuviera tamaño y peso? Ajá. Grande, ¿verdad? Magna, ¿no? ¿Y se imaginan que sea como un globo así que vas empujando o se imaginan que es pesada? Pesada, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces si estamos hablando con la palabra trauma, así como cuando tú te rompes un hueso y vas al traumatólogo porque eso está roto y no puede funcionar, así pasa también en ocasiones con las personas. Se rompen por dentro, sienten que algo se rompió en su interior y que no pueden funcionar adecuadamente. ¿Ok? Yo veo ahorita, por ejemplo, entre los que estamos aquí aprendiendo y conversando, que hay personas que están pues como pasando por una pérdida personal, ¿verdad? Siempre la tanatología nos enseña a partir de mi experiencia personal. Yo lo puedo entender porque yo lo he sentido, yo lo puedo entender porque yo lo he vivido, ¿verdad? A lo mejor no tan grande como lo que tú estás pasando, pero yo también he sentido pérdidas. No hay una sola persona en el mundo que no haya pasado por pérdidas, ¿verdad? No hay, no existe. No hay una persona que no haya perdido. Simplemente ahorita los que estamos aquí perdimos nuestra infancia, las que ya estamos un poquito más, ya estamos perdiendo la juventud. Se pierde todos los días, el tiempo de ayer ya no lo tienes. Perdemos todos los días y tenemos que aprender a perder y también tenemos que aprender a estar bien. Ok, entonces al final nos dice la Filmina que es un proceso. Dice, implica una serie de etapas y es algo no permanente, es dinámico. El duelo se va moviendo conforme van pasando las horas, las semanas, los días, va moviéndose nuestra psique. Nuestra psique nunca está quieta, siempre está nuestra mente. ¿A poco no? Se dice que la mente es como una carretera, ¿no? ¿Ves muchos carros pasando como un freeway? Así es nuestra mente, chicos, con muchos carros pasando, nuestros pensamientos muy velozmente van pasando, pero solamente a algunos les ponemos atención. Entonces, implica una serie de etapas. El duelo es un proceso que tiene término, pero también tiene regresiones. Yo les voy a pedir que en este momento, si quieren pues hacer este ejercicio, ¿verdad? Y este trabajo, aplicarlo a su persona. Aprovechemos la sesión de hoy, la conferencia, y traigan a su mente, traigan a su ser una pérdida que quieran evaluarse, como decir, a ver cómo estoy, ¿ok? Un noviazgo, un cambio de residencia, el fallecimiento de un ser querido, lo tengan en su mente para que ahorita veamos cómo estamos en esa pérdida. ¿Listos? ¿Ya? Ok. Ok, estas son las etapas de duelo, ¿ok? La primera etapa se llama shock. Cuando yo sé que esto termina, cuando yo sé que esto pasó, cuando yo recibo la noticia o cuando a mí me dicen pasó tal cosa, cuando, ¿no? En el ejemplo que creo que es más fácil de alguna manera de como traer a la mente, ¿no? Cuando te dicen, oye, tengo algo que decirte, falleció tal persona, ¿no? La primera etapa y el primer, si es posible no dejarla sola, mucho mejor. La primera etapa y lo primero que sucede con nosotros se llama shock. Gracias. Es como una especie de impacto. Imagínense que ustedes fueran así caminando por la calle y de repente les pega un camión. Les pega y ¡pum! Por allá salen volando, ¿no? Eso es el shock, como un impacto, como una impresión, como un golpe que no me esperaba, ¿verdad? No estaba yo preparado y me llega como un golpe, ¿ok? Después
viene una etapa que se llama negación. Digo, no puede ser, no lo puedo creer, ¿cómo es que pasó? Es que no, es que lo vi ayer, y es que no, y es que cómo pasó, ¿no? Y empezamos a dar vueltas en nuestra mente queriendo entender qué pasó y cómo pasó. Esa etapa de negación puede durar de 8 a 10 semanas, alrededor de 2 meses, que todavía se utiliza mucho la frase, ¿no? Que dices, todavía no me cae el 20, como que de repente me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Es por esta etapa que se llama negación, ¿ok? Entonces, cuando una persona tiene una pérdida, ahorita trasladándose cada quien a la suya, pueden traer a su mente cuando recibieron la noticia, qué sintieron, ¿no? Y luego cómo pasaron a lo mejor minutos o a lo mejor días en los que traté de asimilar y entender y de creérmela, ¿no? Que sí pasó. O sea, que esto que no puedo creer en realidad pasó, ¿ok? Después viene la siguiente etapa que se llama rabia o enojo. Cuando yo descubro que esto es verdad y que no se puede revertir, me frustro. Lo primero que voy a sentir es que me frustro. Me siento impotente y luego a lo mejor puedo sentir enojo, a lo mejor puedo sentir rabia. Es lo más natural. El ser humano no le gustan los cambios, no nos gustan los cambios, menos si no lo elegimos, ¿no? Es más fácil aceptar un cambio que yo elegí en la vida, pero si a mí me dicen algo cambio y yo no lo elegí y me implica dolor, menos, ¿verdad? Entonces, la emoción que casi siempre está presente cuando yo vivo una pérdida es frustración, impotencia, enojo, y como esa desesperación por querer que esto no suceda. Si es algo que puedo recuperar, ¿no? Vamos a imaginarnos algo bien sencillito. Se te pierde tu visa. ¿Es sencillito? Aquí en la frontera es como, ¿qué te pasa, no? Como que sencillito, ¿verdad? La visa es algo importante, es como tu ID, ¿no? Entonces, se te pierde. ¿Qué es lo primero? El impacto, como, no la encuentro, y empiezas a buscarla. No puede ser, ¿dónde la dejé? Y empiezas a buscarla, estás negado, ¿verdad? Estás en negación, la estás buscando y estás negado. No la encuentras, pasan 3 días, no la encuentras, estás enojado, enojada. Dices, ¿cómo es posible que se me perdió? Siempre me pasa, o ¿cómo es que pasó? Alguien la agarró, empiezas a culpar gente, ¿no? Cuando a lo mejor nadie tiene la culpa. ¿Por qué? Por la misma emoción, porque estás frustrado, pues quieres encontrar respuestas. Estas son las etapas del duelo. Las etapas del duelo se viven sí o sí ante las pérdidas. Y si se fijan, se vive ante una pérdida pequeña y ante una pérdida grande, es el mismo proceso. La siguiente etapa se llama depresión. Cuando yo ya no encontré mi visa, ya me enojé, ya pataleé, ya reclamé, ya culpé y eché mangas por la casa, me voy a agüitar, ¿verdad? Voy a decir, chale, ¿no? Chin, qué mala onda, ahora tengo que volver a hacer el trámite, ¿no? Entonces ya no es tanto como esa furia, esa fuerza, sino que baja. Y entonces viene otra emoción y estoy triste, decepcionado, ¿no? Como, qué mala onda, lo tengo que hacer, voy a gastar, yo quería ir a tal lugar, no voy a poder, y empiezas como a hacer recuento de todo lo que vas a perder por perder la visa, ¿no? Entonces, estamos hablando de ejemplos como simples, puede ser algo sencillo, pero pues tratando de trasladarlo a la experiencia de cada quien, me imagino que van un poco identificando, espero que sea así, ¿verdad? Para que en algún momento les sea de ayuda, si ustedes están cerca de alguien que está viviendo una pérdida y está enojadísimo, ¿no? O está de mal humor siempre, está gruñón, está enojada, está intolerante. Bueno, son emociones naturales cuando se vive un duelo. Después viene la aceptación, como que tu mente llega a un momento en que dice, bueno, ¿cómo se puede arreglar esto? Pues haciendo el trámite otra vez. O sea, cognitivamente buscamos la solución. Ese tiempo que yo les comentaba, chicos, puede ser minutos,
Puede ser horas, puede ser días, puede ser meses, puede ser años. Ayer, como tanatóloga, atendí a una persona que tiene 9 años divorciada, 9 años separada, 5 divorciada, y estaba llore porque su expareja se casó. Pero tiene 9 años separada, o sea, podríamos decir como, o sea, ya, ¿no? Ya es tiempo, pero es a lo que voy cuando yo les digo, pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años. Lo que te lleve a ti a aceptar, entender y asimilar que ya se perdió, que ya se acabó, ¿ok? Y al final de las etapas yo puedo aprender, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la visa, a lo mejor la encuentro, ¿verdad? Y a lo mejor yo aprendo, tengo que tener un lugar especial para guardar mi visa, porque esto no me puede volver a pasar. Eso es aprendizaje, ¿no? Aprender de mi experiencia, si yo cometí un error o fui descuidado, fui descuidada, tengo que reflexionarlo y hacer las cosas diferentes la siguiente vez. Eso es aprendizaje, ¿verdad? No trata de hacer lo mismo porque me va a volver a pasar lo mismo, ¿verdad? Tengo que hacerlo diferente, hacerlo mejor, ¿ok? ¿Me ayudan con la que sigue? Gracias. Entonces, si se fijan, pues digamos que es fácil, pero no, ¿verdad? Dependiendo el carácter de cada quien, dependiendo la personalidad de cada quien, dependiendo tus experiencias de vida, va a ser como sencillo que te desapegues de alguien, o a lo mejor si tu personalidad es aprensiva, si tu historia de vida es difícil, cuando tú pierdas a alguien, eso te va a desmoronar, ¿verdad? Es como cada persona es diferente, no podemos saber qué tanto impacto puede tener en esa persona una pérdida. Pasando a lo que es el tema de esta conferencia, que es aprender cómo la violencia puede impactar en un ser humano y a su alrededor, ¿no? Su sistema familiar se ve afectado, sus relaciones sociales se ven afectadas. Ya vimos un poquito cómo afectan las pérdidas de manera general. En lo que es el caso de personas que fueron agredidas, que fueron violentadas, que fueron asesinadas, o cuando una persona vive lo que se le llama un levantón, ¿no? Levantan a su ser querido y no lo vuelve a ver, no vuelve a saber si fue golpeado, si fue torturado, si fue una muerte rápida o lenta, si fue despedazado su cuerpo, ¿no? En dónde está. Los rituales funerarios son muy importantes para nosotros, necesitamos simbolizar, y en el ritual funerario, cuando tú velas, es tu oportunidad de salir de la negación y llorar, pero una persona que tiene esta experiencia de una muerte violenta a veces no puede ni eso, no puede velar a su ser querido porque no lo encuentran, ¿no? Entonces, hablando de los procesos emocionales, de los procesos interiores, ¿no?, que ocurren cuando viene una muerte violenta, pues hay que tomar en cuenta estos factores, ¿verdad? Por ejemplo, una muerte súbita. Una muerte súbita, ¿han visto? En las noticias a veces sale de vez en cuando, y hace 1 o 2 años fue un poco como más seguido. ¿Han visto en las noticias cuando sale un futbolista así corriendo en el partido de fútbol y de repente ¡pum!, cae y cae muerto? ¿Sí les ha tocado ver en las noticias que cayó un infarto y ¡pum!, ahí quedó? Eso es una muerte súbita, ¿no? Algo totalmente inesperado que así en un instante pasó, y es desconcertante, ¿verdad? Esa característica tiene la muerte violenta. No es lo mismo si yo, Gaby, veo a mi abuelito en sus 86 años, que ya medio camina, que va, se acuesta, y mi abuelito dice, yo ya me quiero ir con Dios,
¿no? Ya está listo para fallecer, ya está listo para irse. Entonces, cuando mi abuelo fallece, no es súbito, es algo que ya todos de alguna manera veíamos venir, estábamos como, pues igual por su salud, de alguna manera lo ves y dices, ya va a descansar, ya va a estar tranquilo, ya no tenía una vida activa, tenía mucho dolor, la pasaba mal. Entonces no es lo mismo una muerte esperada que una muerte inesperada, es totalmente diferente a nivel psicológico, ¿verdad? Otro factor que influye es la confusión. Como ahorita les mencionaba, por ejemplo, en Ensenada se da seguimiento a un asesinato de 2 mujeres, la madre y la hija, a las afueras de la ciudad en unas albercas. Una familia se va, se divierten, toman, está toda la familia ahí, ¿no? En las albercas, todos se van a su casa y 2 que 3 se quedan ahí como a trasnochar, ya saben, celebrar. Y al día siguiente, muy temprano, resulta que asesinaron a la madre y a la hija en unas albercas, ¿no? Y cuando las dan los detalles de la muerte de estas mujeres, resulta que era una de las personas que iba con ellas a las albercas. Y además de que las asesinan con excesiva violencia, todavía hacen que una de las víctimas vea cómo atropellan el cuerpo de su madre antes de matarla a ella. ¿Pueden imaginar la confusión de la hermana que sobrevive? Es inconcebible, ¿no? Que una persona a quien consideras tu familia o tus amigos cercanos mate a tu madre frente a ti, te golpee, te haga ver cómo la torturan, la atropellen. Esta muchacha cuando está en terapia me dice, no entiendo por qué a mi mamá, ¿no? No lo entiendo, mi mamá la alimentó, mi mamá la cuidó, mi mamá la cobijó. Si tenía algo contra mi hermana, pues se lo hubiera hecho a mi hermana, ¿sabes? Pero ¿por qué a mi mamá? ¿Sabes? Esa confusión, ¿cómo la acomodas cuando no tiene sentido la agresión y la violencia hacia tu ser amado? Cuando es algo que definitivamente, ¿no?, se menciona mucho durante las sesiones, no lo merecía. No lo merecía. Mi mamá no era una criminal, mi mamá no era una persona mala, mi mamá no lo merecía, ¿verdad? Entonces, esa confusión no se puede dar un aprendizaje de decir, a la próxima que, o sea, ahí no puedo decir como la visa, ¿verdad? A la próxima que pase tal cosa, porque a veces no depende de ti. No es algo que tú hiciste mal, no es un descuido tuyo, es algo que está fuera de tu control y se vive muy diferente en lo emocional. ¿Ok? Puede generar un duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Un duelo patológico, pues ya sabemos, ¿no? La palabra patológico suena como a enfermedad, ¿no? Algo que no está del todo equilibrado. Un duelo patológico es un duelo que no termina nunca. Es un duelo que nunca sané, es algo que nunca pude perdonar, es algo que nunca pude superar, es un duelo que todos los días me siento mal, abro mis ojos y me siento mal, trato de comer y me siento mal, trato de ir a una fiesta y me siento mal. Un duelo patológico es estar sufriendo crónicamente, sufriendo permanentemente. Y yo pienso que es algo que tampoco, pues nadie merece, ¿verdad? De estar sufriendo permanentemente. Por eso es que nos abocamos a la labor, ¿verdad? De trabajar en psicoterapia con este tipo de pérdidas. Por ejemplo, tengo una paciente alrededor de 2 años en terapia. Ella pues tiene una pareja
asesinan a su pareja, primero se pierde, ¿no? Se desaparece alrededor de 3 días, ella tiene un hijo de él, ¿no? Y él es una persona recuperada de uso y consumo, ¿no? De drogas. Pero ustedes saben que una persona adicta le cuesta mucho trabajo como hacer nuevas amistades, ¿no? Casi siempre se recupera y ahí va, al mismo lugar donde, ¿no? Con los amigos de siempre o en el barrio. Entonces, pues por azares del destino, un día andaba con un compa, ¿no? Y a ese compa pues traía ahí temas, ¿no? Delictivos, y pues por azares del destino, ¿no? Le toca ir en la misma calle platicando con el compa, y entonces llegan y balacean al amigo y lo balacean a él. Pero como escondieron el cuerpo, ¿no? Mi paciente narra que ella no pudo llorar. O sea, que ella primero estuvo buscando a su esposo desesperadamente, ya saben, ¿no? En la comandancia, en la Cruz Roja, buscándolo con los familiares, no lo encontraban, hasta que la mamá del otro muchacho le dice, ¿sabes qué? Dicen que hay 2 cuerpos y dicen que vieron a mi hijo con tu esposo. Entonces, ella dice, yo no pude llorar. Yo tuve que aguantarme sin llorar, primero porque no sabía si era él, y pues cómo le voy a estar llorando si no sé si es él, ¿verdad? Pero cuando yo llego e identifico el cuerpo, a mí me dicen, tienes que traer y este papel, y tienes que firmar aquí. Y entonces cuando salí, dice, en vez de llorar, su mamá me dijo, ¿qué te pidieron? Pues unos papeles. Pues ve por los papeles, porque quiero el cuerpo de mi hijo. Y entonces dice, me aguanté, fui por los papeles, ¿no? Dice, no sé cómo hice para sentarme en la sala de mi casa y decirle a mi hijo que su papá estaba muerto. Dice, solo me acuerdo que corrí al patio de atrás, lloré unos segundos y de ahí hacer el trámite, ¿no? Y de ahí que tenía que hacer unas declaraciones, y de ahí que tenía que ir a preparar los papeles ahora para el velorio. Dice, y así pasaron días, dice, para que yo pudiera asimilar y entender que eso sí había pasado, ¿no? Entonces, una persona que sufre la muerte de uno de sus familiares directos por muerte violenta, si se fijan y tratamos un poco de comprender lo que estas personas transcurren, muchas veces padecen trauma. Es traumático recibir la noticia, y es traumático no poder asimilar la situación y responder como tu corazón te dicta, sino como tienes que hacer las cosas, ¿no? Y no tienes ni oportunidad de eso, ¿no? De sentir y de llorar, ¿no? Entonces, esta persona durante los 2 años de terapia pues vivió eso, como la dificultad de poder darse el espacio y el tiempo para llorar, porque pues tenía que seguir a cargo de su hijo y tenía ahora que trabajar lo doble y tenía que estar a cargo de el futuro de su familia, que ya nada más son ella y su hijo. Y aquí yo les voy a decir otro tema, chicos. Una cosa es la muerte biológica, la muerte de nuestro cuerpo, de este vehículo, y otra es la muerte social. A ella se le señalaba mucho como, pero es que tu marido andaba en malos pasos, ¿no? Entonces no puede llorar, no puede sentir, porque andaba en malos pasos. O sea, a ella se le niega y se le invalida el derecho a tener un sentimiento porque su esposo en algún momento realizó una actividad ilegal. Eso es una muerte social, cuando a ti se te quita el derecho a tus emociones, cuando a ti se te niega ser un ser humano. ¿Por qué? Porque te juzgo, porque te critico, porque te exijo, porque demando de ti algo que está como en un estándar social, ¿no? Ella no puede ser la viuda. Socialmente no es la viuda, es la esposa del que andaba en malos pasos y asesinaron por andar en malos pasos, ¿no? Entonces, ¿dónde puede validar su dolor?
en el espacio terapéutico. Dice, se revive ante el seguimiento legal. Por ejemplo, las víctimas de este tipo de evento, sucede mucho que se mueven emocionalmente, se alteran cuando viene, por ejemplo, una audiencia, cuando viene un interrogatorio, cuando viene esos plazos en donde legalmente se establece que viene un paso más, ¿no?, al proceso legal. Y si no se puede resarcir legalmente, si no hay justicia, ¿no?, como en el caso de esta paciente que les comento, pues nunca supieron quién fue, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Está en la cárcel? No. ¿Quitó una vida? Sí quitó una vida. ¿Afectó? Sí afectó. ¿Va a tener algún tipo de sanción? No. Y eso exacerba, aumenta la impotencia, el enojo, la frustración, la furia. Ya se imaginarán, ¿no?, cómo las personas que viven este tipo de experiencia pues están en su mente imaginando cómo ellos harían justicia por su propia mano, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo haría, ¿no?, si me lo encuentro en la calle? Y entonces empiezan a narrarte todo lo que les pasa por la mente, pues tratando de desahogar esa emoción, ¿verdad? Vamos al que sigue, por favor. Ok. Entonces, como les comentaba, hay muchos tipos de muerte, no nada más la muerte de este vehículo, de este cuerpo. También existe lo que se llama muerte psicológica. Muerte psicológica es como cuando, me viene un ejemplo un poquito polémico, pero bueno, hay personas, por ejemplo, que dicen, yo tenía mucha fe, yo creía mucho en mi pastor, tenía mucha fe en mi iglesia y después descubrí que mi pastor robaba. Esa es una muerte psicológica, es como yo tenía una idea de ti y luego resulta que se me cae, ¿sabes? Se me muere esa admiración, por ejemplo, que yo tenía de la persona, ¿no? Esa es una muerte psicológica. Otra muerte psicológica es como, yo pensaba que era mi amiga, ¿sabes? O sea, yo de verdad confiaba en ella, le tenía un montón de estima, le confiaba todo, nos apoyábamos y de repente, tómala que te hace una trastada, ¿no? Entonces, esa es una muerte psicológica. A veces perdemos relaciones, casi nos duele como si se muriera, ¿no? Porque se muere tu idea que tenías de la persona, cambia tus conceptos de las cosas, de las personas, de la ley, de los valores, vamos como replanteándonos, reconfigurando en nuestra mente y tenemos muertes psicológicas también. Otro tipo de muerte es la muerte social, como les comentaba. Ejemplos de muerte social, la prostitución. Tú no ves a una persona que ejerce prostitución como una mujer, tú la ves como un objeto de placer, ¿verdad? No es una persona, el nombre no te importa y lo que haces es una transacción, estás como asumiendo que no es una persona con derechos, con necesidades, con sentimientos, simplemente la cosificas, ¿no? Ese es un ejemplo de muerte social. Otro ejemplo de muerte social, como les comentaba hace un rato, los migrantes que pierden sus raíces, su cultura, su comida, sus relaciones, ¿no? Y tienen que volver a construir todo eso. Ejemplo de muerte social, una persona en condición de cárcel tiene una muerte social, ¿no? Hay veces que se dice así, mi hijo para mí está muerto, ¿no? Y entonces nadie le visita, nadie le procura, ¿no? Y entonces ahí queda, pues de hecho sus derechos también, ¿no? Son retirados, ¿no? Por ejemplo, el derecho a votar, ¿no? Entonces, esa es una muerte social. No solamente las personas fallecen físicamente y se les entierra, sino que también vivimos cognitivamente algunas pérdidas que nos representan un proceso y una adaptación. La muerte jurídica, que es la que se establece también con ciertas condiciones, es otro tipo de muerte. Por ejemplo, una persona que se extravió, ¿cuántos años tienen que pasar para que se
le catalogue muerto jurídicamente hablando, ¿no? Y todo el proceso legal que se tiene que seguir para que eso se pueda concretar, ¿no? Son procesos. Y lo que es la muerte total. ¿Por qué menciono estos tipos de muerte, chicos? No por quererlos enfadar, no por quererlos dormir, no por quererles echar un rollo. Los menciono porque la muerte violenta vive todos los tipos de muerte que se estudian y que pueden existir. O sea, se le muere su ser amado biológicamente hablando, se le muere psicológicamente la idea de cómo a mí me hubiera gustado que esa persona falleciera, ¿sabes? Cómo me hubiera gustado que fuera su vida, lo que yo hubiera deseado para la persona se muere. Después se muere muchas veces socialmente porque empiezan a juzgar y a criticar y a hacer suposiciones de por qué desapareció o por qué lo asesinaron así, cuando a veces no necesariamente tiene que haber una conducta delictiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan del caso de la chica de Baní? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que ella hizo algo para que le sucediera lo que le sucedió? No, ¿verdad? Y sin embargo se decía, es que andaba con el grupo tal, es que era muchacha del señor tal, ¿no? Cómo a veces tendemos a asumir cosas y a decir cosas que son muy lastimosas socialmente hablando. Y por último, lo que es la muerte jurídica, ¿no? Como algunas personas, por ejemplo en Ensenada, de donde yo soy, pasa que cuando un pescador naufraga o se extravía por una tormenta, es muy difícil asimilar su muerte, su pérdida, porque no hay un cuerpo que velar. Cuando en Ensenada se le dan su despedida a un pescador, solo se coloca una corona de flores en el muelle y ahí se le despide. O sea, no tienes un cuerpo. Entonces, psicológicamente eso es difícil de asimilar y difícil de sanar. Es complejo, se le llama duelo complejo. Ok, chicos. Entonces, ¿la que sigue? Estas son las emociones que acompañamos normalmente las personas que nos abocamos a eso, ir al lado de una persona, ir como transitando el proceso de una persona que sufre muerte violenta. Estas son las emociones que normalmente trabajamos con los dolientes. Los dolientes pueden ser familiares directos, pueden ser los hijos menores de edad, por ejemplo, que tienen la misma necesidad de sanar, ¿verdad?, en su interior la pérdida de su madre, de su padre, y también hay que trabajar emocionalmente con ellos. ¿De qué manera esto que yo les estoy compartiendo se relaciona? Pues porque normalmente se procura justicia, porque normalmente se trabaja de manera colectiva o se colabora. Lo que es el psicólogo, lo que es el abogado, lo que es las autoridades, los funcionarios, y de alguna manera pienso yo que no hace daño, ¿saben? No hace daño que ustedes tengan esta información, al contrario, es como ese conocimiento que si a ustedes no les interesa la tanatología no pasa nada, pero por lo menos como conocimiento general, ¿verdad? Que sepan cómo se atiende a las víctimas, cómo se trata a las víctimas, cuál es el seguimiento que se da con ellas y bajo qué enfoque trabajamos con las víctimas, como para que ustedes puedan sentirse más afines y con más dominio cuando ustedes se desenvuelvan también en su profesión. ¿Ok? Y pues de mi parte sería todo, comentarles que el trabajo del psicólogo o tanatólogo en mi caso es procurar que en un menor tiempo la persona que sufre encuentre su balance, que en un menor tiempo la persona que está pasando por un dolor encuentre su paz, su tranquilidad, su salud personal, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros hacemos, y si en alguna ocasión o de alguna manera yo les puedo apoyar o les puedo asesorar o en este momento les puedo resolver alguna inquietud, ya sea personal o de lo que estamos viendo dentro de la charla, con todo gusto. A lo mejor voy a sonar un poquito exagerada, pero somos hermanos de alma mater, así es que con confianza
me lo pueden plantear. Muchas gracias por escucharme.